Bueno, me presento, soy Graciela, soy la secretaria de la Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo. Bueno, yo profesionalmente me dedico al patrimonio, pero a otro tipo de patrimonio que no es del que voy a hablar hoy. Yo soy técnico facultativo superior del Gobierno de Cantabria en archivos y soy archivera del Gobierno de Cantabria, pero hoy voy a hablar del patrimonio inmaterial. Y concretamente, esta charla va a servir para presentar el proyecto que estamos realizando este año en la Asociación de Patrimonio. Entonces, para presentar este proyecto, he pensado primero hablar un poco sobre el patrimonio inmaterial. Un patrimonio que ya se recogió en la legislación de defensa del patrimonio de Cantabria, en su ley, en el 98, pero que ahora voy a hacer una pequeña introducción sobre su concepto, sobre cómo se trata en la legislación en Cantabria, y luego ya voy a entrar en lo que hacemos desde la Asociación de Patrimonio de Laredo en este ámbito. Sobre el concepto del patrimonio inmaterial, os he puesto en la imagen lo que la UNESCO desarrolló en la Conferencia General de París en el año 2003. No he puesto todo el concepto que desarrolló, pero os he puesto unas frases que creo que es oportuno leerlas para que lo tengamos claro. Aquí, a lo largo de la tarde, hay compañeros que han hablado sobre este tipo de patrimonio, como por ejemplo anteriormente en temas del deporte. Y luego también quiero hacer una concreción sobre el término de patrimonio inmaterial, porque creo que en la legislación actual en Cantabria debería evolucionar, porque ahora está englobada con el patrimonio etnográfico y creo que se mezclan varios conceptos que no es lo mismo. Vale, para la UNESCO el patrimonio inmaterial serían los usos, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, los espacios, los objetos que le son inherentes, que forman parte de un colectivo y su cultura característica. Este patrimonio se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por sus protagonistas como parte identitaria de su historia y de su peculiaridad como comunidad. Entonces, las características principales que yo creo que hay que destacar de este patrimonio es, primeramente, que una comunidad lo reconozca como propio. No cualquier cosa que creamos que es característico de cierta población o así deberíamos considerarlo patrimonio inmaterial, sino que deben ser vivencias, usos, costumbres que se reconozca toda una comunidad, que sea representativo dentro de esa comunidad. Esto va hilado con lo anterior, que se reconozca la comunidad en él y que sea representativo de esa comunidad. Luego, sobre el siguiente punto, tradicional y viviente, lo que quiero decir es que haya unión entre lo que era el pasado y lo que es el presente y lo que va a ser el futuro. Este tipo de patrimonio no muere en un momento dado, sino que con el paso del tiempo se va enriqueciendo, va ganando en nuevos caracteres y de generación y así ayuda además a que permanezca de generación en generación. Y bueno, y una de las principales características y por la que nos debemos preocupar es que es un patrimonio muy frágil, desaparece muy fácilmente. Hay que actuar sobre él muy rápidamente, y es también muy frágil porque muchas veces desconocemos, la población e incluso las autoridades que tienen la competencia en defender este patrimonio, que existe o que se está perdiendo, porque existir puede existir, pero que se está perdiendo.
La UNESCO desde el 2003 ha puesto mucho énfasis en defender este tipo de patrimonio. He buscado y actualmente tiene 192 elementos en su lista del patrimonio inmaterial y llama la atención sobre 35 que necesitan medidas urgentes de salvaguardas. No vamos a entrar aquí en el listado de la UNESCO, pero bueno, de España, pues por ejemplo, están las fallas, los castells, el flamenco. No sé si nos sentimos todos muy identificados con estas figuras. Y luego hay otros bienes que compartimos con que no son solo propios de España como país, sino que compartimos con otros países, como por ejemplo la dieta mediterránea o la cetrería. Bueno, la situación en Cantabria. En Cantabria, el patrimonio inmaterial, en la Ley de Patrimonio de 1998, aparece citado como tal en varias ocasiones. Aparte, está recogido en el capítulo 2 del título 4, que se dedica al patrimonio etnográfico. Y aquí es donde quería hacer una observación que igual la legislación debería hacer una revisión, además por algún tema que se ha tocado aquí. A lo largo de la ley se cita cuando se desarrollan las formas y las categorías de protección, además de hablar del patrimonio inmueble y el patrimonio mueble, también se cita el patrimonio inmaterial como otro patrimonio al que hay que tomar atención y de los que también están incluidos en las categorías de protección. Del título de lo que se desarrolla en el capítulo 2, que se titula Patrimonio etnográfico, quiero destacar que son 3 artículos, pero son bastante extensos y llama mucho la atención que hace mucho hincapié y sale bastantes veces enumerado fragilidad, extrema vulnerabilidad, que hay que actuar de forma ordinaria y urgente y la administración se compromete, o la legislación compromete a la administración a que debe tomar medidas. Todos podemos analizar desde aquí si está siendo así. He intentado, quería hacer un pequeño análisis del patrimonio inmaterial en Cantabria. Y aquí me da pena que se haya ido Zoraida porque quería hacer una pequeña crítica porque el inventario de bienes no es accesible, todos sus datos. Y creo no, según la Ley de Transparencia del Gobierno de Cantabria, este tipo de datos deberían estar accesibles en su página web. Yo he accedido a la página web de Cultura de Cantabria y lo he estado analizando y me he dado cuenta que, aparte de que no está actualizada, hay bienes que vienen descritos, otros que no vienen descritos, o algunos vienen la fecha de declaración, y claro, tampoco me iba a dedicar a buscar en el boletín. Pero bueno, por lo que he podido analizar, lo que está colgado en la web del Gobierno de Cantabria solo alcanza hasta el 2015. Uno de los últimos bienes inmateriales que he visto que está inventariado es uno que promovió la Asociación Amigos Patrimonio de Laredo, como luego os diré. Y más o menos he calculado, vamos a pensar que es hasta el 2015, de ahí aparecen unos 400, 500 bienes y de esos solo el 10% serían bienes inmateriales, aunque ahora os comento una cosa. He puesto aquí alguna imagen porque, el trabajo de las albarcas, el toque del rabel, la bijanera, todos estos bienes han sido declarados posteriormente al año 2015, porque me puse un poco a buscar en el boletín, pero es que
también las búsquedas en el boletín de Cantabria es un poco complicado, y entonces todo esto en el listado que tiene Cultura ahora mismo publicado, pues no es visible. Luego he añadido estas imágenes, antes he hablado del patrimonio industrial, pues como el cargadero de Dícido, el molino de Joyel o este batán que está en Liébana, porque diréis, esto no es patrimonio inmaterial, pero bueno, según la Ley de Patrimonio, en el artículo 97.6, junto con el patrimonio etnográfico, se incluyen los bienes de carácter mueble e inmueble ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial de Cantabria. Entonces, esta es una de las observaciones que quería hacer y una aportación que creo que la legislación de patrimonio cultural de Cantabria estaba muy bien en el 98, pero que ahora igual necesita un nuevo desarrollo y separar el conglomerado que era el patrimonio etnográfico, separarlo ya un poco, por un lado, pues patrimonio inmaterial, para que adquiera más valor, por otro lado, igual algo que denominemos patrimonio industrial, ¿vale? Entonces, esa era una observación que quería también aprovechar para hacer con esta charla. Bueno, y ahora vamos a pasar las acciones que desde la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo hemos hecho o estamos haciendo para intentar salvaguardar la memoria de nuestros vecinos y con ello el patrimonio inmaterial. Nosotros nos centramos mucho en reclamar, llamar la atención sobre el estado del conjunto histórico que es la Puebla Vieja, que como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, deja mucho que desear y está entrando en una decadencia cada vez peor. Pero sí que la asociación, a lo largo de sus 20 años de historia, ha hecho diversas acciones en defensa del patrimonio inmaterial. Entonces, por ejemplo, en actividades que hacemos como el 28 de julio, que realizamos actividades por la Puebla Vieja, o el Día del Abrazo de la Puebla Vieja, que conmemora la declaración del conjunto histórico como BIC, o en alguna de nuestras actuaciones siempre intentamos incorporar acciones que recuerden las vivencias y la vida y los usos y costumbres de nuestros vecinos. Aquí veis una imagen, pues eso, de un 28 de julio que hacemos, bueno, aparte de esto, pues hacemos recreaciones históricas basadas, como me tienen a mí de archivera, pues ya lo siento, repasados en documentos reales, históricos, y luego pues música y... Ay, perdón. También invitamos a nuestras actividades, esto es una imagen de un abrazo de la Puebla Vieja a grupos de música tradicional que tocan canciones de Laredo y recuperan música popular. Y esta imagen, por ejemplo, es en verano en la Ermita de San Martín. Todos los jueves hacemos alguna actividad. Normalmente son conciertos, pero bueno, también hemos hecho alguna conferencia y alguna cosa más. Y, por ejemplo, pues esto en más de una ocasión hemos llevado grupos tradicionales de Cantabria en defensa. Bueno, otra actividad que ha hecho la asociación, somos bastante reivindicativos, sobre todo su presidenta, como sabréis, y una cosa que se pensó y se intentó llevar a cabo fue la declaración de la Batalla de Flores, sabéis, una fiesta que se celebra en Laredo el último viernes de agosto. En 2012 se incoó por parte de la asociación expediente para que fuese declarado bien de interés cultural. Esta solicitud no acabó como pretendía la asociación,
porque tuvo un informe desfavorable del Comité Técnico del Patrimonio Etnográfico, pero sí que no estuvo de acuerdo. Y bueno, el informe además se puede ver porque está colgado en el boletín debido a un recurso, pero sí que vieron que esta fiesta tenía una singularidad, y el propio comité, después de denegar la declaración como bien de interés cultural, incoó expediente para que fuese declarado bien de interés local, que fue finalmente declarado en el año 2015. Y por eso sé que llega hasta el 2015 lo que hay en la página del Gobierno de Cantabria, porque la batalla de Flores aparece y es de los últimos que aparece. Vale, más cosas que hemos hecho desde la asociación en defensa del patrimonio inmaterial de Laredo. Todos los años solemos publicar un libro sobre temas de historia o de algún aspecto de Laredo. Entonces, también hemos publicado algún libro que tiene relación con el patrimonio inmaterial. Uno de ellos es este libro que se publicó en el año 2010 de Íñigo Ansola y Ángel Revuelta sobre gente de Laredo. El libro es una colección de fotografías, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, pero junto con las fotografías se acompañan un texto donde brevemente se explican por las tradiciones, los usos que salen ahí, que salen pues principalmente es del ámbito pesquero, pero también hay de la parte del campo, de fiestas, también hay del ámbito del deporte, de las traineras sobre todo. Otro libro que hemos publicado hace poco, justo antes de la pandemia, fue que nos hizo Noé del Río Sebastián, que se titula Laredo, el ciclo festivo anual. En este libro el autor va analizando a lo largo del calendario del año las festividades que se desarrollaban en Laredo desde mediados del siglo XIX haciendo un análisis de ellas hasta mediados del siglo XX. Y lo que se ha basado ha sido en noticias de prensa. Ha hecho vaciado de prensa histórica y a través de ahí pues ha hecho un análisis de cómo se desarrollaban las fiestas en nuestro municipio. Y bueno, y ahora os voy a presentar, porque la razón de esta comunicación es presentaros lo que estamos haciendo ahora. Vale, el nuevo proyecto que estamos haciendo este año, cuando nos reunimos a principio de años para decidir cuál era pues la publicación que íbamos a hacer este año, estuvimos dando vueltas y no veíamos bien un tema, y además nos había surgido que nos había aparecido un benefactor, que era un señor que hacía muchos años que no vivía en Laredo, pero quería contribuir de alguna manera, él económicamente, que es como podía, a que se conservase pues la memoria y sus vivencias de niñez. Y entonces lo que se nos ocurrió pues es hacer un documental, ¿vale? Y estamos en ello todavía. Tinuca, no hemos acabado, ¿no? Todavía. Entonces, el documental, más que hacer entrevistas, hemos contado con las personas mayores y que siempre han vivido en Laredo, y más que entrevistas, pues se ha tratado de reunirles y que mantengan conversación, sacarles temas de conversación y que nos hablen sobre esos temas. Entonces, pues nos han contado sus experiencias, pues a qué jugaban de pequeño, qué cocinaban. Ha surgido en alguna ocasión hasta algún acontecimiento histórico que igual
actualmente ni tenemos ni idea, ni está recogido en ningún libro, ni nada, pero esta gente lo ha vivido y en ese momento en Laredo fue un gran acontecimiento y probablemente gracias a este documental podamos dejar testimonio de ello, porque no tenemos no sabíamos ni que existía. Quieres que lo cuente, pero no lo sé. No, luego lo cuentas tú si quieres. Bueno, aquí tenéis unas imágenes. Estamos reuniendo, la presidenta se está reuniendo con ellos para sacarles un poco el tema de conversación. Empezamos en marzo, porque he mirado en las fotos, y todavía nos quedan unos flecos, ¿vale? Entonces veis que las reuniones son en el ámbito del conjunto histórico. Esta gente, la mayoría vivió ahí, aunque ahora vivan en otros sitios, y entonces su niñez, su juventud lo han pasado en esas calles. Entonces, qué mejor sitio para que nos cuenten su experiencia. Bueno, no tenemos, como todavía nos quedan entrevistas de montar y de hacer, todavía no tenemos montado, pero bueno, os hemos traído un pequeño fragmento para que veáis cómo va a ser. Bueno, se tira hasta Granada, porque es la P, esta debilidad. Hasta la punta de moto. ¿Nada de atravesar? No, bueno, pero yo en coche, Yo en coche. La dictadura, por ahí, andando. No, sí que conservan los Jugábamos en esta calle a los arrejones, en esa pared de aquí detrás, a las canitas, aquí bajaban a coser las señoras mayores, a coser la ropa, aquí, sentaditas en el suelo, y a buscar el agua, ahí era una fuente que había, hacíamos cola y todos los niños jugábamos aquí, esto, en la mayor, en esta forma. En el 47 hizo marinera. Esas cosas Para que sentase gente de la época. eran buenísimas. Pero y sobre todo tu padre, tenía que hablar, comió muchísimas. Pero es que la verdad que eran muy buenas, la verdad. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. 40 minutos o así, tenemos ya grabado mucho, bueno, el documental serán 40 minutos, 50 minutos, pero bueno, todo lo demás lo guardaremos y quedará ahí como memoria de nuestros convecinos. Y quiero acabar animando a todas las asociaciones que pertenecemos a Canto, porque nosotros a veces enfocamos mucho en denunciar ataques al patrimonio, pero centrándonos mucho en el patrimonio material, que es muy importante, pues lo mal que está una iglesia, un palacio. Yo que soy archivera, pues documentos, y a veces no nos fijamos tanto otras cosas que tenemos más próximo a nosotros. Y yo creo que las asociaciones en estos casos sí que podemos hacer más, porque en los otros casos pues lo podemos denunciar públicamente o ante la administración, pero en recoger y conservar el patrimonio yo creo que las asociaciones sí que podemos hacer mucho, aunque eso sí, tenemos que exigir a nuestras administraciones que nosotros igual podemos hacer un poco más el trabajo de campo, de recoger, aunar estos bienes, pero luego los que tienen que conservar y esto tiene que ser, y la que nos tienen que dar los medios es la administración. Entonces, yo creo que igual no nos lo planteamos, pero con pequeñas cosas, ahora con las redes sociales y esto, pues podemos ir recogiendo cosas como estas y ayudar y contribuir a que el patrimonio inmaterial se conserve mejor. Nada, eso es todo. Muchas gracias.